Salid de las ciudades, salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Es el mensaje de nuestro Dios para su pueblo en este tiempo final. Nuestro Dios hoy nos da nuevamente la vida, nos da el privilegio de vivir un día más en esta tierra. Hace el milagro de la vida en nosotros. Y qué mejor empezar este día consagrados a nuestro Dios y meditar en su palabra para aprender más de Él y de sus ricas bendiciones. Gracias por estar aquí en nuestra compañía y brindar a otros el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El pequeño tiempo de angustia. Un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de prueba. En la página 33 del libro Primeros Escritos se lee lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se está terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En ese país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto, Estados Unidos intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres de todo el mundo, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Los hombres dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. Aunque celosos de sus propios mandamientos, esos hombres se apartarán de un claro "así dice Jehová". Por enseñar un falso día de descanso, querrán obligar a los hombres a deshonrar la ley de Dios. Esa ley que es la expresión del carácter divino. Aunque inocentes de toda culpa, los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios de hombres inspirados por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso.
Estos momentos los estamos viviendo. Hay señales por doquier de que todo eso ya está sucediendo. ¿Y qué nos motiva, mis queridos oyentes, a seguir a nuestro Dios? ¿Qué nos está motivando? ¿Por qué estamos tan dormidos viendo lo que está sucediendo en este mundo y no buscamos a nuestro Dios y no seguimos sus pasos? Nuestro Dios nos ha pedido que salgamos de las ciudades. ¿Por qué el pueblo de Dios no lo ha hecho todavía? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no existe ese espíritu en el corazón de obedecer a nuestro Dios en este tiempo final y más del pueblo de nuestro Dios? Despertemos, mis queridos, despertemos, porque la hora de la venida de nuestro Señor Jesús ya llega. Y hagamos en esta tierra la voluntad de nuestro Dios. Sigamos sus pasos y aprendamos a depender única y exclusivamente de Él, porque Él nos llevará a morar con Él por la eternidad. Deseo para ustedes en este día la bendición de nuestro Dios. Deseo su sabiduría para que hoy tomen decisiones de salvación y de vida eterna. Bendiciones.